No, arrancá de vuelta, como dijo Vicky, por favor, Nico, sí. El tema de Dale, los saberes y todo eso. bien. No, qué bueno que la didáctica plantea el saber como, como el intermediario entre la relación del docente y del alumno. La didáctica a nivel, o sea, a nivel institucional educativo, regula estos saberes para que el docente pueda transmitirlo a través de una transposición didáctica que hace, eh, y que el alumno pueda adquirir esos saberes, siempre y cuando hayan distintos contratos dentro de toda esta transposición que hace el docente. Después, en la relación que hay de comunicación docente-alumno, existen algún tipo de contratos de comunicación didáctica, ¿no? Hablando. Eh, bueno, cuando el docente hace la transposición, tiene que seguir unos lineamientos curriculares y tiene que hacer una selección de contenido. Lo que pasa es que cuando tiene que transmitir un saber, también este saber tiene que estar al alcance de nuestros alumnos y, y también va a ir siendo modificado mediante las observaciones y evaluaciones que el docente va a ir haciendo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. No sé si por dónde más puedo seguir o si necesitan que Vos desarrolle recién, algún. recién estaba hablando de saberes, ¿sí? Sí, sí, sí. Este, como acciones, ¿no? De saber Ujú. nadar, saber hacer determinadas cosas. Estos saberes, ¿sí? ¿De dónde, Sí, de dónde los sacás, o mejor dicho, de dónde se legitiman, ¿sí? Estos saberes? bien. Los saberes son regulados por la institución educativa, pero son saberes culturalizados también. Eh, a la hora de planificar, nosotros como docentes tenemos que saber los distintos niveles de concreción curricular que hay para que desarrollan los saberes que debemos enseñar. Eh, que bueno, primero está, el primer nivel está en un poder político, después viene a un poder de expertos en las materias, después pasa a la escuela y después nosotros recién ahí hacemos, de todo este recorte que se viene haciendo, hacemos la selección del contenido, que siempre y cuando estos saberes son encargados de transmitir culturas, valores de un contexto social. Bien. Y digamos, cuando nosotros hablamos de saberes, ¿sí? Por ejemplo, que tenemos tres categorías, ¿sí? Vos Ajá. recién algo mencionaste en relación a los expertos. Tenemos saberes sabios, saberes Saber experto expertos. y el personal. Ajá. Hablame un poquito de eso. Eh, por lo que yo entendí, ¿no? El saber sabio tiene que ver más con una cuestión científica que tiene derecho, o sea, es legítimo el derecho que tiene de decir la verdad. Después, el saber experto es un saber que es un grupo que lo maneja un grupo más reducido, no tiene mucha visibilidad, y el saber personal es el saber más vulnerable por ahí a la educación. ¿Cómo sería, digamos, la aplicación de estos tres saberes en una clase tuya? eh, o sea, yo primero tengo que eh, nutrirme de un saber sabio ¿Dónde está para poder, ese saber sabio? ¿Dónde lo encontrás? en la bibliografía, en la teoría, en la ciencia. Ajá. ¿Cuál es el documento que nos regula a los profes de educación, en realidad a todos los docentes? Pero vamos a hablar de la educación física. ¿Cuál es El, la, la currícula, la currícula Bien, de nuestra provincia, por ejemplo. bien, bien. Ahora continúa, dale. Bien, bueno, el saber personal, el que es más vulnerable, es el que yo tengo que trabajar a partir del saber como
como experto, por así decirlo, de un saber, haciendo un recorte de un saber sabio. ¿Y cómo se llama eso que vos haces? Eso es la transposición didáctica y la transmisión del saber Bien. Y la transposición didáctica, ¿cómo opera, sí? O mejor dicho, ¿cómo la haces operar vos en una clase? Dame un ejemplo. Un ejemplo de transposición didáctica, ¿sí? En una clase. A ver, por ejemplo, puedo hacer un recorte del contenido, de un contenido, de un saber del handball, por ejemplo, de un eje deportivo. Puedo hacer un recorte de y, por ejemplo, ese recorte puede ser lanzamiento. Bien. Cuando yo hago la transposición, tengo que organizar este recorte que yo hago en una planificación de manera progresiva para que el alumno pueda empezar a desarrollar cierto contenido que yo estoy dando. Y hacer, a medida que estoy desarrollando mi planificación, si yo observo que necesito hacer cambios, los hago mediante mi evaluación y observación que voy haciendo en el momento. Bien. ¿Y cómo se llaman, digamos, estos cambios acerca de estos emergentes que vos estás viendo? ¿Sí? Son las intervenciones que yo tengo durante la clase. Bien, bien. Ahí vamos. Ahí vamos. Pregunta, ¿sí? Vos tenés el tema de la transposición didáctica y tenés determinado objetivo. ¿Qué pasa si vos no lográs el objetivo? Y si yo no logro el objetivo, tengo que hacer una revisión. Ahí entra en juego mi evaluación sobre lo que estoy queriendo lograr. O sea, tengo que empezar a hacer ciertas regulaciones en cuanto a mi intervención. Bien, eso digamos en relación al profesor y en relación al alumno. Y nosotros como docentes, si yo veo que mi objetivo no se está dando, nosotros siempre tenemos que actuar como un agente, como un apoyo, por así decirlo, para el estudiante, como una motivación. O sea, según el paradigma, ya no somos una imposición, sino que somos ya un feedback más entre pares, más un acompañamiento que si yo veo que se aprende o no, lo califico en el momento. Bien, vos recién dijiste de ver el alumno, ¿no? Uh-huh. Entonces, para vos seleccionar un saber o un contenido, ¿sí? Sí. ¿En qué te basás? ¿Qué parámetros tomás? Para ver un contenido, yo para dar una clase primero tengo que hacer un diagnóstico del grupo. Y me tengo que apoyar en el diagnóstico y en la currícula, en las dos partes, para ver en qué etapa evolutiva están los chicos, cuáles son sus características. Así yo puedo desarrollar mis intervenciones. Bien, bien. Que es, digamos, el tema de la observación directa de los alumnos, ¿verdad? Uh-huh. Bien. Nicolás, dame, por ejemplo, vos estás en una clase, ¿sí? Estamos hablando Sí. como cuestiones muy técnicas. Uh-huh. ¿Qué harías vos si hay situaciones de bullying en la clase? Bien, yo, en mi caso, yo lo que haría no sería una exposición directa del caso. Pondría en marcha una
una dinámica colectiva, reflexiva en cuanto a la situación, y después, si yo veo necesario, puedo llegar a tener una charla más personal con el que ejerce el bullying. Pero no sería un momento de exponer al que está haciendo el bullying, ni tampoco de poner en exposición al que lo recibe, porque también lo hace, puede ser que se sienta más vulnerable todavía. Entonces, expondría la situación de lo que está pasando sin dar el nombre, por así decirlo, y después tendría por ahí, si es necesario, un diálogo más personal. Bien, háblame del carácter ternario, ¿sí? De la relación entre profesor, alumno y contenido o saber, como lo quieras llamar. El carácter ternario hace referencia a la toma de roles que tienen el docente y el alumno en esto de por así decirlo, de la tríada didáctica. Que el docente asume el juego de enseñar y el alumno el de aprender. Acá entra también el tema de en la didáctica, en los contratos de comunicación en didáctica, hay ciertas obligaciones, tanto para el docente como para el estudiante. Bien, hablame un poquito de contrato didáctico. Bien, el contrato didáctico, el fin que tiene es la comunicación, la comunicación entre estas partes. Si bien tiene similitudes con el contrato de comunicación, ya el contrato didáctico está más establecido por la institución educativa y se pueden llevar a cabo, o sea, contrato didáctico lo que dice que no se presenta de una manera explícita, sino que es algo más interno, que las dos partes tienen que estar de acuerdo y tienen que estar al tanto de lo que está pasando. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como docente para que funcione el contrato didáctico? Y mantenerlo para que no se pierda esta comunicación que se debe tener mediante mismos contratos áulicos, mediante la comunicación. O sea, nunca se tiene que perder la comunicación entre el docente y el estudiante. Bien, ¿y qué pasa, digamos, si el alumno, digamos, en este caso falla, digamos, al contrato didáctico? ¿Cómo se lo hace saber vos? Y lo que dice que en el contrato didáctico se puede quebrantar en situaciones, pero uno como docente no lo tiene que ver como un freno cuando se quiebra este contrato, sino que tiene que buscarle la vuelta para que esto sea, por así decirlo, una forma de seguir construyendo mediante estos quebrantamientos de contratos que hay. Bien, esto vos decís que no tiene que estar escrito. Puede o no, pero a diferencia del contrato, de un contrato de comunicación convencional, que en ese pueden o no estar de acuerdo las dos partes, en este se puede llevar a cabo, o sea, puede ir evolucionando. Bien, ¿y qué es un contrato de comunicación normal? ¿O qué es lo que sería? Porque eso es, digamos, lo que estaría escrito, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es eso? Lo que decía es que el contrato de comunicación, las dos partes están al tanto de lo que hay entre medio, puede ser de una manera explícita, pero si se quebranta pueden haber desacuerdos y pueden desencadenar en otros problemas. En cambio, en el contrato didáctico
este desacuerdo y esta ruptura que hay tiene que desembocar en una construcción para seguir el desarrollo. Bien, me parece correcto lo que decís. Ahora te voy a poner, digamos, en situación de ejemplos, ¿sí? En cuestiones vivenciales. Ajá. Por ahí, digamos, dame un ejemplo de cuestiones de contrato de comunicación. ¿Cuál sería, digamos, una regla a respetar, tanto por los alumnos como por el docente? Y un contrato sencillo ahí, un contrato muy, muy visible puede ser el respeto a la hora de cualquier intervención, ya sea del docente o del alumno. Se puede llegar a ser un tipo de contrato en la actualidad, ahora que estamos en una era muy intelectual, por así decirlo, cibernética. Se puede hacer algún tipo de contrato con el uso de los dispositivos celulares, uno va a ir viendo los tipos de contratos que hay que manejar según el contexto en el que está trabajando, el vocabulario. ¿Qué es una intervención didáctica, Nicolás? Una intervención didáctica es cuando nosotros como docentes intervenimos en esta transmisión del saber. O sea, es como nosotros le damos la forma y encaminamos el saber para que el alumno lo pueda adquirir o aprender. Bien, y por ejemplo, estás en una... ¿Qué deporte has practicado vos? Que se den en la escuela, no he practicado, o sea... ¿Qué deporte te gusta? Hecho ¿Qué alguna vez. deporte te gusta a vos? A mí, por ejemplo, me gusta mucho el taekwondo. Bien, estás en una clase, digamos, como para ponerlo, digamos, en tu piel, ¿sí? Uh-huh. Y hay un alumno, digamos, que vos estás enseñando una acción y esa acción no le sale al alumno. ¿Cuál es tu intervención didáctica? Mi intervención didáctica entra en juego promoviéndole facilitadores para que si no le sale un gesto técnico, pueda ir desarrollándolo. ¿De qué manera? Y puedo hacerlo si es un caso particular, y no es en toda la clase en sí, si es un caso particular, yo lo puedo revisar de una forma analítica cierto gesto y ir construyéndolo desde una base. Y después, a medida que voy progresando, ya lo voy trabajando más de una forma más global. Si es un caso particular, si el caso se da en que todo mi grupo no puede ejecutar o se le dificulta realizar una acción motriz, tengo que rever mi planificación de nuevo. Le erraste de acá a Bariloche, digamos, y todo tu grupo no puede hacer las cosas. Claro. Bueno, Sí, Nicolás, lo que yo enseño debería estar al alcance. Bueno, Nico, salite de la sala y Sí. de esta reunión, quédate en la sala y ahí te volvemos a hacer entrar. Dale, ahí me salgo. Bueno. ¿Qué te pareció? Viste que dicen que las mujeres hablan, cuando son bebés, hablan primero que los hombres, ¿no? Sí. Y es como que en todo, digamos, esta cuestión de género, ¿sí? La mujer tiene mayor posibilidad, digamos, de palabra, mayor fluidez.
no me pareció, digamos, que Nico está para desaprobar, pero me parece, digamos, como que es muy corto, viste que larga Sí. algo y se corta, larga algo y es como que le falta por ahí, digamos, esa fluidez. Así que nada, es algo por ahí como para recomendarle, ¿no? Que también le va a hacer bien, digamos, para su vida profesional. Conceptualmente lo vi bien, por debajo, digamos, de Rocío, hubo que utilizar la técnica del tirabuzón o del sacacorcho para sacarle algunas cosas. También, digamos, en esto sabemos que hay alumnos, digamos, que cooperan mejor, digamos, en lo escrito que en lo oral, aunque, digamos, lo oral es una parte sumamente importante en las cuestiones docentes. ¿Sí? No estamos estudiando una ingeniería como para, ¿viste? Decir, no, yo me manejo mejor con el escrito. Para mí sería, hola, Sí, te escucho. sería, ¿Me digamos, escuchás? sí para mí está aprobado, tipo, digamos, 5. Bueno, Entre 5 y por ahí puede llegar a 6. Tiene los conceptos, pero hay algo, digamos, que no depende de nosotros, que tiene que ver con su personalidad, ¿no? También creo que viene, digamos, de las cuestiones de base que estuvimos hablando al principio del tema de la falta de lectura. puede ser, sí. Sí, yo creo que quizás relacionado a esto que decís de que como que le cuesta terminar con la idea, no digo que no lo sepa, pero por ejemplo, no sé, cuando le preguntaste de transposición didáctica, te explicó el cómo, que lo iba a hacer de manera secuenciada, no sé qué, pero en ningún momento habló, por ejemplo, de adaptar el contenido, o sea, el contenido científico, digamos, adaptarlo al grupo, o cuando le preguntaste del bullying, en síntesis planteó que iba a hablar por separado con cada uno. Bueno, ¿y qué pasa con el grupo, por ejemplo? ¿Qué haces con el grupo? Si vos no intervenís, el grupo capaz que interpreta que eso está bien. O sea, pero tiene que ver con esto que vos estabas planteando, como que es muy reducido. Me pareció bueno que lo haya llevado por el lado de los ejemplos, las vivencias, las experiencias, que eso por ahí le ayudaba a sacar un poco más. Pero sí, no, coincido con vos, como que no está para desaprobar, pero hay cosas que no digo que no las sepa o que no ya las tenga apropiadas, pero como que le faltó. Cuando lo metimos en el ejemplo del taekwondo, ahí, digamos, es como que pudo, sin ponerle nombre y apellido a las cuestiones de transposiciones didácticas, Claro, pero por intervención, ejemplo, él en operó, ningún, digamos, prácticamente. claro, pero en ningún momento, por ejemplo, dijo, no sé, identificar cuál es el gesto que quiere corregir o cómo lo están haciendo y cómo quiero que yo lo haga. O sea, otra vez volvió y decir, bueno, no, tengo que secuenciar y enseñarlo yo desde una base. Eh, no sé, cómo corregir el gesto técnico en ningún momento planteó de cómo identificarlo, cómo... Pero creo que es lo que vos dijiste al principio. La falta de lectura y quizás su personalidad que Sí, hay que sacarle las cosas como... sí. Bueno, Pero lo bueno, hacemos entrar y le ponemos un 5. dale. Dale que ya quedan 7 minutitos y se Dale. corta otra vez. Sí, así podemos, Ahí estamos. Hola, Nicolás. Bueno, Sí, Nico, ¿me escuchás? sí. ¿Vos me Bueno, escuchás? sí. Nico, estás aprobado, ¿sí? Ajá, Tu nota es un 5, ¿está? sí. Por ahí, digamos, como recomendación que siempre le hacemos a los alumnos, es el tema, digamos, por ahí de leer más. Y en tu caso, por ahí personal, lo que notamos es que por ahí arrancabas con algo
y es como que te cortaba. Pero bueno, tampoco, digamos, puedo ni podemos determinar, porque sabemos, digamos, que los contenidos los tenés, digamos, porque de alguna manera arrancabas con ellos, o por ahí no los terminabas de definir, pero en otra idea, digamos, volvían a aparecer, y digamos, sabemos, digamos, que está el tema por ahí práctico dando vuelta de una manera cerrada. Falta, digamos, apoyar, ¿sí?, con el tema de la teoría, ¿sí? Cuando Sí, sí. hablamos de intervención, ¿sí?, claramente, ¿sí?, qué es intervención y cuándo y dónde y cómo hay que intervenir. Por ejemplo, vos tenés Ajá. el concepto, pero por ahí faltaría, digamos, una mayor especificidad. Por eso, digamos, el tema, digamos, de la no. ¿Sí? Sí, sí. Vicky, ¿vos querés decirle algo? Preguntarle lo mismo que le preguntó a Rocío. ¿Cómo te sentiste vos? ¿Qué te pareció la modalidad? Si te sentiste cómodo, si crees que hay algo para mejorar. No, sí, no, me sentí cómodo. El tema que, como yo le decía al principio, yo tuve la materia con Radlac y me había preparado, ya venía con con un programa armándolo, y ahora estos días que me sirvió un montón, César me compartió un material para leer, que yo no lo había leído nunca en realidad, no había tenido ese material a disposición, así que me ayudó un montón por ahí. Capaz que me faltó un poquito más de tiempo para poder profundizarlo bien, pero me ayudó bastante para comprender algunas situaciones prácticas, como lo decía el profe también. Esa por ahí es la desventaja de dejar materias tanto tiempo pendientes, que puede cambiar Sí, el sí, programa, también. pueden cambiar los profesores, eso por ahí está bueno que lo tengas como experiencia para Sí, otras sí. materias. Pero bueno, por mi parte, nada Bueno, más. Nico, a seguir leyendo y bueno, cualquier cosa, digamos, que necesites, pega, digamos, el chiflido. Dale, buenísimo. ¿Vale? Quédate atento, Nico, al SIU en estos días para ver que te carguen bien la nota. ¿Sí? Dale, buenísimo. ¿Vale? Pregunta para Vicky, ¿esto? Es necesario que lo tengas, pero eso en realidad lo tiene que firmar el docente. Así que quedará pendiente en algún momento cuando nosotros carguemos esto en el sistema y todo vuelva a la normalidad. A la normalidad. Lo dejas, claro, lo vas a dejar en recepción o en departamento de alumnos y ellos te lo van a completar con todas las notas. Dale, dale, buenísimo. ¿Vale? Listo. Bueno, Nico, Bueno, Nico, te Bueno, podés retirar. Muchas felicitaciones. gracias. muchas gracias, que estén bien. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, César, Bueno, Vicky, yo ahora voy a pasarle las notas, Rocío 7 y Nicolás 5. Y bueno, cualquier cosa, si necesito algo tuyo, te aviso. bueno, escúchame, ¿qué te pareció la forma así de tomar y todo eso? No, bien, la observación que te hice al principio en cuanto a los estudiantes, de la falta de lectura y eso, pero eso es algo que yo vengo observando hace bastante y lo hablamos con Gustavo y todo. Y nada, tampoco formé parte del proceso de todas las clases y todo, así que por ahí es medio subjetivo lo que pueda llegar a opinar, es como Claro. hay que tomarlo con pinzas, No, pero pero en relación, digamos, así a mi función, digamos, porque es la primera vez que yo tomo una mesa de esta forma, obviamente. No, bueno, en ese sentido sentí lo mismo que sintió Rocío. Yo participé de un montón de mesas de examen como alumna, como profe y en secretaría académica, y realmente fue muy similar a lo que es la presencialidad. Claro. No, realmente no noté diferencia. Está bueno, porque Ah, es un bueno. poco la idea, ¿no? De acercarse lo más posible, digamos, a esa cuestión, ¿no? Sí.
Sí, sí, en Bueno, ese sentido creo Vicky, que estoy... esto que hago, las transformo, digamos, a las grabaciones y te las mando. Sí, mandámelas por el medio que a vos te quede más cómodo, pero es necesario que lo tengamos nosotros de Secretaría Académica. Dale, y le pongo por ahí mesa didáctica, la fecha y eso, Claro, esos datos. como quedaron las dos separadas, por ahí lo que puedes hacer es eso, ponerle el nombre del alumno a cada uno. Buenísimo, Eh, buenísimo. Dale, genial. bueno, ya se está por cortar igual. Dale, se corta. Bueno, estamos al Bueno, habla, Vicky. Después te llamo por otra cosita. bueno, dale, 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 tranqui. dale. Hasta luego. Bueno, nos vemos.